Estamos pues en la segunda grabación del podcast. Nuestro objetivo en esta grabación es dar a entender de manera clara las cuestiones del testamento, de la cultura testamentaria, sea por las razones que sean, y pues tratar de clarificarlo. Y nuestro invitado, muy amablemente, es José Ángel Fernández Uría, que es el notario número 217 de la Ciudad de México, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de las materias de bienes y sucesiones en el ITAM. Eh, bueno, usted comentaba, licenciado, que efectivamente digamos, el desahogo de la carga que tienen los juzgados es una de las razones por las que esta reforma busca, digamos, encauzar las sucesiones no testamentarias por los notarios. No obstante, usted, si pudiera comentarnos, al menos se tiene la idea de que realizar un testamento sigue siendo mucho más útil y sigue siendo más viable, quizá no porque se fuera a un juzgado de no hacerse un testamento, la sucesión, pero sí por lo menos puede dejarse un orden en los asuntos legales de la persona para una vez que fallece. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Es decir, el testamento es algo que deberíamos de otorgar en el momento en que tenemos capacidad para testar, que es una capacidad especial de 16 años, ¿no? Resulta sorprendente que un país como México tenga una cultura testamentaria tan pobre. De los países miembros de la OCDE, tal vez sea el país con menos testamentos otorgados de su población. Sí, y el país tal vez que más testamentos otorga sería Alemania. Alemania, por arriba del 80% de su población capaz de testar tiene testamento. En nuestro país, a nivel nacional, probablemente, si nos va bien, el 7% de la población tiene testamento. Y nos ha cuestionado por muchísimas décadas la razón, ¿no? Y tenemos razones culturales, principalmente, eh, que nos llevan a suponer el por qué no, el por qué la gente no hace testamento, ¿no? Y tal vez una falta de comunicación que se ha solucionado en la última década, pero durante muchas décadas hubo muy poca comunicación en relación con la cultura testamentaria masiva. La primera razón cultural, pues es muy propia de los mexicanos, ¿no? Siendo una cultura que se burla de la muerte y que celebra a los muertos, eh, y que tenemos nuestros festejos del Día de Muertos y tenemos nuestras películas de los muertos y tenemos nuestras calaveritas y tenemos los grabados de posada. Cuando ya hablamos de hacer un testamento, que lo hacen precisamente porque estás vivo, la gente considera que está firmando su sentencia de muerte. Entonces sería una pregunta, una respuesta tal vez inicial de una persona. ¿Por qué no haces testamento? Pues porque no me voy a morir, ¿no? Y por eso no hago testamento, ¿no? Es un tema cultural. Y esto solamente se puede solucionar pues, con campañas que lo traten de modificar esa curiosa creencia que tenemos los mexicanos. Y hace 11 años ya el Colegio Nacional del Notariado, en aquel entonces la Asociación Nacional del Notariado, celebró una serie de convenios con la Secretaría de Gobernación para fomentar la cultura de la legalidad. Incluso es el más eficaz programa público transeccional que ha tenido en cuanto a resultados y que es el que muchos conocen ya como septiembre, mes del testamento, en el cual se ha facilitado el acceso para hacer testamento. Esto en la Ciudad de México, tal vez de tener un 4%
de la población con testamento nos llevó a un cerca del 17%. Y en el resto de la República a niveles del 1 o 2% los llevó a niveles del 7%. Aún falta mucho por hacer, pero de alguna manera se está procurando que a través de campañas la gente haga testamento. ¿Y qué es lo que queremos recalcar todos los que estamos en el tema de las sucesiones? Es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad expresa contra voluntad presunta. Y es un tema de hacer conciencia en cada uno de los mexicanos de que qué mejor que yo decida qué van a pasar con mis bienes al momento de mi muerte. Y qué mejor que yo decida qué van a pasar con otros temas no patrimoniales para después de mi muerte. Porque también la respuesta de muchas personas sería, yo no tengo nada. A lo cual con una simple pregunta, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. Entonces tienes algo mucho más valioso que bienes, tienes hijos. Y en el testamento tienes el derecho de designar un tutor testamentario para tus hijos. Bueno, pues si yo me muero, algún tutor tendrá, seguramente, para eso está la legítima. Tendrán una tutela, sí. Y también habrá herederos, sí, pero no serán los que tú quieres, serán los que el Código Civil presume que tú querrías, pero no los que tú tienes. Y entonces no es aprovechar una institución que da absoluta libertad a la persona para disponer de los bienes y para disponer de sus deberes y obligaciones para después de la muerte, ¿no? Y qué maravillosa oportunidad tenemos todos nosotros para poder decidir qué va a pasar al momento de la muerte con nuestros bienes. Y eso es grandísimo como oportunidad en México, sobre todo porque aparte somos uno de los países con mayor libertad para testar, siendo que en la mayoría de los países no hay una absoluta libertad para testar. Nuestra nación es una de las pocas en las cuales uno puede testar a quien quiera. Es decir, la figura de la sucesión forzosa o de la llamada legítima forzosa en nuestro país no existe, excepto por un caso que es el del concebido no nacido, solamente, ¿no? El hijo póstumo que se llama. Pero en nuestro país, yo, teniendo una esposa y 3 hijas, puedo heredar todos mis bienes al Club de Fútbol Universidad Autónoma de México. Bueno, pues eso no ocurre en el resto de los países occidentales, en los cuales necesariamente una parte, un porcentaje de mis bienes necesariamente pasarán a mi familia o a mi cónyuge, constituyendo figuras forzosas de herencia que en nuestro país no existen. Entonces, qué mejor que tengamos la oportunidad de disponer de nuestros bienes previniendo muchísimas controversias futuras, previniendo sucesiones que pueden ser muy complejas. Y para eso, pues les podría dar cientos de ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo 3 hijos de mis 3 matrimonios? Es decir, entre ellos son medios hermanos. Y muero sin hacer testamento. Pues que por vía de sucesión legítima mis 3 hijos van a llegar a heredar, pero van a ser medios hermanos que van a heredar todo, una tercera parte de todo. ¿Qué pasaría si tuviera 3 casas? Los 3 serían dueños de las 3 casas. Haciendo un testamento puedo solucionar controversias futuras muy importantes y tal vez estableciendo en un testamento que la casa 1 es para el hijo 1, la casa 2 es para el hijo 2 y la casa 3 es para el hijo 3. Eso no puede ocurrir porque no conocemos la voluntad, presumimos la voluntad en el testamento. Y eso constituye uno de los grandes beneficios de el hacer un testamento. No lo tengo que hacer cuando estoy cercano a morir. Es un acto de vida, no de muerte. Y lo tengo que hacer desde que soy capaz para hacerlo. Aunque todavía mi patrimonio no sea muy lleno de bienes, lo tengo que hacer. Porque en cualquier momento mis bienes pueden crecer, incluso por vía sucesoria. ¿Qué pasa si una familia muere en un accidente carretero y primero muere el padre y horas después mueren los hijos? Pues todos murieron intestados.
Y entonces hay transmisiones vía sucesiones legítimas que hacen muy complejas las sucesiones. Entonces, esos hijos, tal vez de 22, 23, 24 años, que dijeron, yo no tengo nada, pues tuvieron por 8, 9, 10 horas la sucesión de su padre y entonces murieron con un patrimonio importante vía sucesión legítima y a la vez, a no haber hecho testamento, se complica, digamos, toda la sucesión, ya no del padre, también de los hijos. Y es por eso que estas campañas tienen por objeto de decide, mucho trabajo te costó hacerte de bienes como para dejarlo a una a unos enunciados de un código civil que no necesariamente incluso reflejan la realidad actual. A fin de cuentas, las reglas de sucesión legítima establecidas son de 1928 y la realidad ha cambiado el día de hoy. El papel de la mujer es mucho más reconocido hoy que era hace ya casi 100 años. La importancia de la pareja es mucho mayor que la que era hace 100 años y en consecuencia las reglas legítimas de principios del siglo pasado que siguen aplicando el día de hoy, no necesariamente si hiciéramos una encuesta reflejan la realidad. Porque hoy, si yo muero sin haber hecho testamento, heredan mis hijos, no hereda mi esposa, no heredan mis padres, heredan mis hijos. Y si no tengo hijos, el 50% lo hereda mi esposa y el 50% lo heredan mis padres. Quién sabe si la persona quisiera eso. Y lo peor de todo es que si no tengo padres o ya fallecieron mis padres y no tengo hijos y muero, heredan 2/3 partes mi esposa y 1/3 parte mis hermanos. Es decir, las reglas de la sucesión legítima de hace 100 años que siguen en vigor ubican a la esposa como un poquito más cercano que los hermanos, pero un poquito debajo de los padres. Cuando tal vez si hoy hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente diría, pues si yo me muero quiero que todo sea mi esposa. Y resulta que la esposa no va a llegar a heredar a menos de que no haya descendientes, ascendientes y hermanos en forma total. Entonces, esto lo podemos cambiar si manifestamos nuestra voluntad en un procedimiento muy sencillo, que no quita más de 2 horas, ¿no? Y ya se quedó el testamento. Ya acabé con esa parte de mis responsabilidades que abonan pues, a la seguridad jurídica. ¿De quién? Pues de la gente que yo más quiero. Así de sencillo, ¿no? Entonces es la razón por la cual fomentamos estas campañas, ¿no? ¿Y usted cree que pues, en los ámbitos sociales, educativos y económicos puede llegar a afectar la voluntad de una persona a la hora de hacer su testamento? A ver si me repites la pregunta. Creo que me expresé mal. ¿Usted cree que el factor económico y el educativo pueden llegar a... Sí, claro. No Sí, claro. modificar un testamento, pero sino a influenciar en el testamento? Sí, claro. Sí, claro. Sí, la creencia de que no tengo nada o de que tengo muy poco provoca que la gente no haga testamento cuando realmente el testamento no se hace por los bienes que hoy tengo, sino los que existan el día que yo falte y esa variable que voy a tener cuando falte y cuánto voy a tener cuánto falte y cuándo voy a faltar, pues no se conocen. Entonces esa creencia disminuye el número de testamentos que se otorgan, ¿no? Porque se está pensando como un acto presente y el testamento es un acto presente pero que está hecho para el futuro y la gente no suele pensarlo así. Entonces la gente dice, ya cuando tenga bienes, ya cuando tenga hijos, pues haré mi testamento. No, el testamento se hace hoy para que ya esté hecho, porque puede ser que el día que tengas bienes, el día que tengas hijos, ya no lo puedas hacer. Nosotros como notarios lo vivimos todos los días que nos viene un familiar desesperado diciéndonos, por favor, te estoy ante un problemón porque mi padre no hizo testamento y se está muriendo, es una tragedia.
Oiga, si es una tragedia que su padre esté enfermo, si es una tragedia que se esté muriendo, pero ¿cuántos años tiene su padre? No, pues tiene 96 años. Oiga, desde los 16 años pudo hacer testamento. Es decir, tuvo 80 años para hacer un testamento. Y ahorita, en este instante, que probablemente ya está tal vez en coma, probablemente está con un montón de medicamentos que su voluntad ya no es la más clara. ¿Me dice usted que es una tragedia que no haya hecho un testamento? No, es una tragedia que durante 80 años no haya hecho un testamento. Tal vez es una visión errónea, porque muy probablemente este testamento va a estar lleno de vicios, con una persona que no está en su entero y sano juicio. Entonces, el testamento lo hago cuando estoy bien y cuando estoy listo para dejar ordenada mi vida. ¿Cuándo voy a morir? Pues ojalá sea dentro de 80 años, pero ya quedó el testamento y ya quedó mi voluntad manifiesta. Oiga, pero igual usted en 40 años va a cambiar de opinión. Perfecto, pues el testamento es un acto revocable. Pues haces otro, ¿no? Esa es la parte de la cultura que no hemos logrado inculcar en forma masiva a la sociedad, lo cual genera sin número de problemas. Ya aventuraron ustedes algunos tribunales que están colapsados con juicios sucesorios que no deberían de conocer los jueces, inmuebles irregulares que tienen tal vez 5 o 6 generaciones que no se han regularizado y en consecuencia esos inmuebles no han pagado sus impuestos de adquisición de inmuebles por herencia, que no han pagado predial, que están generando problemas ya no entre hermanos, sino entre primos hermanos por una propiedad. Y todo eso abona que esta cultura de la legalidad se va desmoronando y tiene efectos enormes, enormes patrimoniales para el Estado, para los particulares, y va generando una irregularidad que hace de este país el campeón en las campañas de regularización, y eso pues no es motivo de orgullo. Hay campañas de regularización porque hay mucha irregularidad. Los últimos lugares en campañas de regularización, que tal vez nosotros los criticamos diciendo cómo puede ser que Dinamarca no haga campañas de regularización, pues responden sencillamente porque no tenemos irregularidades, por eso no hacemos campañas de regularización, ¿no? Ese es, digamos, el problema, digamos, de fondos, ¿no? ¿Y estas campañas de regularización en qué se caracterizan? En que se utiliza la expropiación como un mecanismo para regularizar, en el que se condonan impuestos de varias sucesiones, en el cual se busca disminuir la carga fiscal, en el cual se hacen procedimientos sumarios para resolver temas sucesorios y siempre con los enormes riesgos. Nuevamente le cargo la mano al Poder Judicial. Nuevamente el Estado tiene que asumir una pérdida de ingresos por impuestos que conllevan estas campañas de regularización, que simplemente se solucionarían con un pequeño documento de vital importancia que se llama testamento. Precisamente como usted comentaba de la saturación de los tribunales familiares en estos temas, yo creo que normalmente la gente tiene la percepción que los juicios penales son los que más saturan al Poder Judicial. Y el año pasado revisamos la encuesta que realizó el INEGI y curiosamente la materia familiar es la que se lleva un 45% de todos los juicios a nivel estatal de todo el país. De todos. Una parte muy considerable es sobre lo que usted nos comentaba. Si ese 45% lo conviertes en un 100%, nuestro cálculo es que entre el 35 y el 40% son sucesorios y otro 30-35% son divorcios y el resto es de más procedimientos familiares, alimentos, adopciones, ¿no? Sí. Pero más de una tercera parte son procedimientos sucesorios que no deberían de estar en tribunales. Simplemente no deberían de estar en tribunal, no habría una razón, porque no hay controversia, ¿no? Y precisamente ahora
viendo esta problemática que se va a venir? O sea, si de por sí ya estaban saturados los tribunales familiares, ahora con las repercusiones, ahorita estamos viendo repercusiones de la pandemia a nivel sanitario. Posteriormente será en nivel económico y muy posiblemente, sino que es 100% seguro, a nivel jurídico. Sí, la cuarta pandemia va a ser jurídica, sí. Sí. Sí, la primera es la que estamos viviendo, la segunda muy probablemente sea de salud mental, la tercera sea económica y la cuarta va a ser de certeza y seguridad jurídica. Ya le están llamando la cuarta pandemia que creemos que va a venir. ¿Qué recomendaría para, pues, si ya no evitarla, sino que tenga un menor impacto esta pandemia jurídica? Las herramientas que pueda dar el notario o cualquier otra institución administrativa. Tenemos que abrir a los operadores jurídicos el otorgamiento de actos que necesariamente radican actualmente en el Poder Judicial, que de por sí colapsado, ahora cerrado, pues está siendo larguísimo y con enormes consecuencias a la ciudadanía el acceso a los tribunales, porque no hablo de acceso a la justicia, porque no se está haciendo justicia en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no quiero sonar peyorativo con los jueces, al contrario, los jueces son tan importantes y tan valiosos que no debían de estar perdiendo su tiempo en esto, que es decir, a ver, no hay testamento perfecto, ¿quiénes eran? Son los hijos. Muy bien, ¿quiénes son los hijos? Ustedes, pues ustedes son los herederos. Esto aquí acabo de hacer en un minuto un procedimiento sucesorio que tarda hoy, pues sabrá Dios, si 2 años, ¿no? Cuando ya quedó resuelto, no hay más, ¿no? Y esa es la razón por la cual vemos necesario que se abra, ¿sí?, a los notarios, a todos los operadores jurídicos y desahoguemos esto y lo hagamos más sencillo, ¿sí? Habrá cosas que se tengan que discutir. Si me dice usted, hay menores de edad, ok, si hay menores de edad, ¿tiene que estar un juez por la protección, por el interés superior del menor o no? Ok, lo entendería, ¿no? Pero quitando eso, ¿por qué? ¿No? Hay controversias, los herederos simplemente no quieren firmar, no se ponen de acuerdo, muy bien, tienen que irse a un juez, pero todo lo demás debería de hacerse necesariamente fuera de juzgados para desahogarlos. Y por otro lado, tenemos que buscar mecanismos para facilitar el otorgamiento, sin perder seguridad jurídica, sin perder la importancia formal del testamento, buscar mecanismos, tal vez el testamento digital, tal vez el testamento especial, tal vez la posibilidad de que yo pueda otorgar un testamento así como estoy hablando con ustedes por Zoom, por vía Zoom, levantando un acto. O sea, necesitamos ser mucho más eficientes en reformas legislativas que traten de solucionar los problemas que nos estamos enfrentando derivados del confinamiento. Porque si ustedes están cuidando muy bien su sana distancia y no han salido, y resulta que empiezan ahorita a toser y empiezan a perder oxigenación, ¿cómo le hago para que hagan su testamento ahorita? Pues tienen que venir a mi notaría o yo ir con ustedes. Bueno, ¿qué mecanismos tenemos que crear para que, sin perder su carácter solemne y formalmente rígido, porque es muy importante, pues es el acto más importante que podemos hacer en vida, se pueda otorgar? También necesitamos ser creativos y buscar reformas legislativas para facilitar también el otorgamiento de testamentos, que en la Ciudad de México pues, se ha logrado por varios medios: campañas masivas de testamentos de adultos mayores, campañas masivas de septiembre, es mes del testamento, es decir, fomentar, ¿no?, esta cultura testamentaria. A mí me parece muy interesante todo lo que nos ha platicado, especialmente lo de la cultura, porque lo podemos ver como mucho con toda esta cuestión del coronavirus. O sea, han salido muchas noticias últimamente, por ejemplo, de que el mexicano sale a la calle y empiezan a disfrutar como si no hubiera coronavirus, porque de cierta manera creen que son intocables, porque es esta como cultura de la inmortalidad que tenemos todos los mexicanos, de que a él le va a pasar, pero a mí no. Y siempre le hemos pensado así. Es correcto.
Entonces, por ejemplo, a mí que me tocó ahorita, bueno, que nos tocó esto de hacerlo del testamento, me parece muy interesante porque les pido a mis papás que hagan la encuesta y así me entero que mi mamá no tiene testamento. Le digo, mamá, ¿por qué no tienes testamento? Porque además ella es alguien que además, o sea, no tiene el motivo de que es que no tengo propiedades porque pues tiene varias casas, somos 3 hermanos, va a ser un desastre si se muere ahorita. Y ella justo está súper enojada con su papá porque los dejó sin testamento y se hizo un desastre porque mi abuelo tenía 21 hijos, ¿no? Bueno, por ejemplo, es tan peor que nadie que yo conozca. Pero entonces me dice, por falta de tiempo, y es como, no puede ser por falta de tiempo, deja de ver tu película, no vayas al cine y ve a hacer tu testamento, porque ahorita que lo está mencionando que dura 2 horas, pues cualquier pretexto de ese estilo queda de lado. Entonces yo le quería hacer una pregunta, que es que, ¿qué recomendaciones nos haría usted para cualquier, por ejemplo, para mí dárselas a mi mamá de, oye, Ma, ya tienes que ir a hacer tu testamento, te recomiendo que hagas esto? ¿Hay algún tipo de recomendación que nos quiera dar? Sí, vayan con el notario más cercano y háganlo. ¿Y ya? Y ya. Es decir, es algo muy sencillo. Es el acto más complejo jurídicamente hablando para el notario, es el acto con mayor responsabilidad, es el acto que incluso el notario, lo voy a decir así abiertamente, menos dinero gana. O sea, es bien complejo para el notario hacer un testamento por la importancia, pero para el particular es el más sencillo. Entonces, mucha gente cuando me dice, ¿qué necesito para hacer testamento? Ganas. Nada más ganas. Ganas y una identificación. Vas a venir conmigo, te voy a entrevistar, en 20 minutos te voy a explicar, voy a resolver todas tus dudas, me vas a manifestar tu voluntad y al día siguiente vas a venir a mi notaría, te lo voy a leer personalmente, vamos a solucionar cualquier duda que pueda existir y si no tienes ninguna duda, se imprimen los folios, firmas tú, firmo yo, te entrego tu testimonio y ya acabaste, ya te despreocupas. Y tenemos que atacar a tu mamá. Tenemos que atacar a las mujeres, que por otro tema cultural también horrible en México, por ese terrible machismo y por considerar a la mujer como algo menos, pues es enorme el número de mujeres que no han hecho testamento y cuando sus cónyuges o sus parejas sí lo hicieron, porque a fin de cuentas la creencia es, pues es que todos los bienes son de él, yo no tengo nada, pues que lo haga él. Y tenemos así número de mujeres casadas en sociedad conyugal que nadie les explicó que el 50% de los bienes son de ellas, pero por la forma, no estoy diciéndolo en tu caso, Valeria, o con tus padres, pero en muchos casos, la misma postura del hombre de decirle, pues tú no haces testamento, ¿para qué haces testamento? Pues si tú no tienes nada, todo es mío, porque yo soy el único que he trabajado y todos los bienes son míos, tú no tienes que hacer testamento y resulta que se mueren los padres y queda intestado la mitad de los bienes derivado de la sociedad conyugal. Eso es muy común. Entonces llegan los hijos diciéndole, bueno, gracias a Dios mi papá hizo testamento, pues sí que cree, que su mamá no. Sí. Y entonces no sirve para nada que lo haya hecho su papá. Y de hecho creo que está ¿No? peor, porque de hecho mi mamá estudió Derecho y ella es la que trabaja, ella es la empresaria. Entonces está hecho un desastre y también creo que, por ejemplo, esto de que cuando el mexicano va a firmar el testamento siente que de cierta forma, lo que había comentado usted, se da como idea de inmortalidad de China, algún día va a tener que pasar. Entonces, por eso probablemente es que muchos no lo hacen. Pues sí, porque el hecho de que lo hagas no adelanta lo que irremediablemente va a ocurrir. No lo adelanta, ¿eh? Y también crea problemas sobre, por ejemplo, las propiedades. En mi caso pasó que a un pariente mío no le habían dejado muy bien en claro pues qué era lo que iba a heredar. Y al final sus hermanos terminaron tirando la casa y se hizo un problema en el juicio. Enorme. Porque no era de él, ¿no? Claro. Es correcto. En México, en la Ciudad de México, se calcula que cerca del 35 al 40% de los inmuebles están irregulares por materia sucesoria, porque estos inmuebles fueron de un abuelo que murió dejando 5 hijos y los 5 hijos murieron y cada uno dejó 5 hijos y ahorita tratas de arreglar esa propiedad y la propiedad es de 25 primos hermanos que no se van a poner de acuerdo, muy probablemente algunos de ellos ya no viven en el país, no les interesa. ¿Y quién se queda con esta propiedad? ¿Quién de los 25
o el más violento o el más tramposo, o el que hizo algún documento ahí medio falso, o el que se metió, corrió a todos los primos y dijo, yo no sé, pero esto es mío y nadie me saca de aquí y no tendré escrituras, pero nadie entra a esta casa. Y resulta que pues, 1 de 25 se aprovechó y luego exigirá por otra campaña de regularización que le entreguen escrituras. Lo exigirá como si fuera algo que el Estado le debe, cuando estrictamente hablando el Estado no le debe nada. Su abuelo no hizo testamento, sus papá y sus 4 tíos no hicieron testamento, sus tías y su mamá tampoco hicieron testamento, y para arreglar este problema, que acabaría siendo de 25 personas, tal vez tienes que arreglar 11 sucesiones, la del papá, la de los 5 hijos, y si estaban casados en sociedad conyugal, la de las 5 esposas. Entonces, el costo de eso y el número de impuestos de eso ya lo hace inviable. En la tercera generación lo hace absolutamente inviable. Es demasiado. Y lo único que provoca es que vas a tener ese juicio acumulado, esos 11 juicios sucesorios, los vas a tener 15 años en un juzgado, generando un expediente de 25,000 páginas. Yo tengo una Todo pregunta se hubiera más. solucionado si el abuelo hubiera hecho testamento. Ve que mencionó que México es uno de los países con más libertad para hacer testamento, excepto con lo del hijo no concebido, Póstumo. bien concebido, sí. No nacido. Sí. ¿Cree usted que lo mejor es cuando el país tiene la mayor libertad? Y si es así, ¿por qué otros países no tienen más libertad? No lo creo. Aquí habemos sí 2 corrientes. Aquí sí es meramente, vamos a llamarle doctrinal, y en gran parte de índole moral o hasta religiosa, que yo creo que yo estoy a favor de la sucesión legítima forzosa. O sea, yo creo que tengo una obligación con mi familia. Yo, José Ángel Fernández, no hablo como notario, hablo en lo personal. A mí me parecería muy injusto que si muero, teniendo una esposa y 3 hijas, todo se lo herede a una bailarina exótica. Me parece que conforme a ley debería de haber un porcentaje que necesariamente fuera a mi familia. Eso es mi opinión. Totalmente válida la otra opinión de un sinnúmero de juristas que dicen que mejor es más, si son mis bienes, pues se los heredo a quien yo quiera. Ahí, quién sabe, los que estamos mucho a favor de la familia y creemos en esta institución, creemos que debería de haber la forzosa, pero esto no es tanto jurídico, libertad o no. La razón de que existe, sobre todo en el occidente europeo, son figuras ancestrales del Homestead alemán, figuras ancestrales que tienen que ver mucho con incluso el carácter nobiliario de estas naciones, ¿no? Es decir, forzosamente hereda tu hijo primogénito, porque si eres conde, pues necesariamente tiene que llegar el conde a los bienes que conforman el condado, digamos, ¿no? Esto a nuestros días todavía existe prácticamente en todos los países. En América Latina es en donde menos, porque nos deshicimos de alguna manera de esta tradición nobiliaria y se hizo más, vamos a llamarle, libre la voluntad para testar, ¿no? Yo, en lo personal, creo que debería haber una forzosa. Creo que debería de haber. Así lo creo. Hay maneras de facilitar el testamento, ¿no? Por mencionar un ejemplo, tengo entendido que la ley de la voluntad anticipada permite que una persona estando pues enferma o renuncia a, por así decirlo, a que se le siga dando un procedimiento médico y pueda en ese momento hacer el testamento, ¿no? Lo que pasa es que son 2 actos jurídicos diferentes. Y estrictamente hablando, si estuviéramos nosotros transmitiendo desde Berlín, hablaríamos a la par de 2 actos jurídicos que se consideran como esenciales para que cualquier ser humano, cualquier ciudadano consciente otorgue. Uno, el testamento, y otro, la voluntad anticipada.
pero son dos actos jurídicos diferentes. Pero estrictamente hablando, en nuestro checklist que tengo que hacer en cuanto cumplo 16 años, serían hacer un testamento y hacer una voluntad anticipada. Pero el testamento es para mis bienes, la voluntad anticipada es para mí, para mi cuerpo, para mi buen morir. No es la eutanasia, pero es evitar obstinación médica, es evitar que estando yo en coma me sigan quitando partes de mi cuerpo cuando yo ya me dejen morir, me manden a mi casa con paliativos y yo muera, simplemente para evitar que mi familia pague altos costos médicos y yo sufra de un encarnizamiento médico. Para eso es la voluntad anticipada, no tiene que ver con el testamento. Y por otro, la voluntad anticipada es el mecanismo ideal para un acto maravilloso de generosidad, que es la donación de órganos. Y entonces, vía la voluntad anticipada, también puedo establecer si deseo o no que, llegado mi fallecimiento, mis órganos se donen a alguien que los necesite, ¿no? Pero es otro acto. Y la voluntad anticipada es mucho más novedosa. No es eutanasia, en México está prohibida la eutanasia, es la ortotanasia, no es, pero si con una tradición jurídica occidental de siglos tenemos tan pocos testamentos, pues con una institución tan novedosa como la voluntad anticipada, que no tiene más de 8 o 9 años de existir, bueno, pues ahí los porcentajes de quienes han otorgado voluntad anticipada están en el 0.0001. No hemos logrado que la gente haga testamento, pues bueno, la voluntad anticipada, por lo novedoso, pues está todavía más alejado. Debería de ser el combo perfecto, obligatorio, casi. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a decir, no hablo de 16 años. ¿Qué tienes que hacer a los 18 años? 3 cosas: sacar tu credencial para votar, hacer voluntad anticipada y hacer testamento. Todo ciudadano que se considere un ciudadano debe de tener esos 3. Y todos estos procedimientos se llevan ante notario, ¿no? La credencial para votar no, pero los demás sí. Sí, una disculpa, la credencial para votar es en el registro. En el INE. Sí, pero sí, yo creo que son ante notario, ¿no? ¿Cuál sería su opinión sobre esta iniciativa que tuvo la legislatura de la Ciudad de México de querer poner tengo entendido que, como dirían vulgarmente, se fue a la congeladora legislativa, el impuesto a las sucesiones? Yo creo que, en mi opinión, es muy problemático, sobre todo considerando lo que comentábamos de la pandemia, o por lo menos la problemática jurídica que se va a derivar de la pandemia. Y normalmente, pues es comúnmente visto un impuesto como algo que se quiere evitar. Entonces, si ya hay una gran falta de cultura del testamento y sobre todo de previsión jurídica, poner un impuesto, ya no visto desde un tema, no sé, libertario, de que no se quieran verlo, no se quiera pagar impuestos, sino que simplemente la gente no, o sea, desincentiva un acto. ¿Cuál sería su opinión? Mi opinión es que si cuando prospere el no considerar a la herencia como exenta del impuesto sobre la renta, no es un nuevo impuesto, simplemente hoy en la ley del impuesto sobre la renta está exento del impuesto sobre la renta los ingresos derivados de herencias. La propuesta es quitarlo como exención y que sea un ingreso gravable para todo ciudadano el dinero que herede. Siento que va a provocar aún mayor irregularidad en la tenencia de los bienes que la que ya tenemos. Va a abonar en que crezca la irregularidad, porque la gente no va a denunciar sucesiones para no pagar este impuesto, y entonces los inmuebles se van a empezar a vender en contratos privados para evadir estos impuestos, y que la gente no va a tener título en sus instrumentos, y en consecuencia va a ser difícil que pague el predial, y al no tener bienes a su nombre propiamente, pues no van a poder ser embargados. Es decir, tiene un montón de consecuencias en el ámbito jurídico el que impongamos un impuesto gravable a las herencias porque va a incrementar la irregularidad.
Ahora, si me dices cómo convencerías al gobierno mexicano a que no lo haga, pues no hay muchos elementos. Somos de los pocos países que no tiene este impuesto, ¿no? Prácticamente somos del único que no tiene este impuesto a las herencias. La mayoría de los países lo tienen y se ha discutido enormemente. No soy fiscalista, el ITAM tiene muchos mejores fiscalistas. Algunos consideran que es un impuesto, que es una doble tributación, porque si yo heredo de mi padre sus bienes, pues mi padre ya pagó impuestos. ¿Por qué voy a pagar otra vez yo? Si mi padre me los está transmitiendo por herencia. El tema es que mi padre pagó los impuestos por sus ingresos. Yo ahora tengo otro ingreso y yo no he pagado impuestos. Y ahí está la discusión en derecho tributario, que no me meto a temas de derecho tributario, pero el efecto práctico es que va a haber mayor irregularidad. Si ahorita tenemos mucha, pues vamos a tener muchísima. Es lo que vamos a tener. ¿Y cuáles serían algunos tips que le podría dar a la gente de nuestra edad y a gente mayor acerca de, pues, el testamento y todas estas cuestiones de sucesiones? Que hagan testamento, que convenzan a sus padres de hacer testamento, que convenzan a sus abuelos de hacer testamento, que no le tengan miedo, no se van a morir por hacer testamento, va a quedar algo ya debidamente solucionado, seguramente lo van a volver a hacer, no va a ser el primero que hagan. Hoy, que la mayoría de ustedes tal vez es soltero, no tiene una pareja estable, hagan un testamento a favor de sus padres y sus hermanos, y después cuando tengan una pareja estable o contraigan matrimonio lo hagan a favor de la esposa, y luego tal vez lo acaben haciendo al final de su vida a favor de los nietos. Pero la recomendación es hagan, es un procedimiento muy sencillo, les va a quitar muchísimos problemas, no a ustedes, porque ustedes se van a morir, a sus herederos, a la gente que ustedes quieren. Es un verdadero acto, vamos a llamarle, de amor y de conciencia a la gente que más quiero. Evidentemente, si lo veo en relación a ustedes, a ti que, pues si yo ya me morí, que le hagan como quieran, pero tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto estudio para provocar un patrimonio, para que este patrimonio se pulverice o probablemente se pierda por no hacer un documento sencillo, me parece un acto terrible, por decirlo de alguna manera. Me parece que no es reconocer el deber que tenemos para nuestros seres más queridos, así de sencillo. No para nosotros, para nuestros seres más queridos, porque les estamos dejando problemas y está en nuestras manos no dejar problemas. Entonces me parece ser muy miserable, por decir alguna palabra, el que por no querer firmar un documento muy sencillo, cuando yo falte genere tantos problemas. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. No, nada. Creo que esas fueron todas las preguntas que teníamos. No, yo quería... su tiempo. ¿Perdón? Perdón, yo quería preguntarle. Dime, Diana. Habló ahorita usted de que otra parte importante de los testamentos y todo eso es la designación de tutores para los hijos. ¿Qué puede comentar sobre eso? Pues que yo creo que lo más valioso, yo siendo padre de 3 hijas, pues creo que lo más importante que he hecho en mi vida es formar una familia, más que hacer bienes. Y entonces el testamento no solamente tiene disposiciones patrimoniales, también tiene disposiciones no patrimoniales, como el derecho de designar tutor y curador. Y en consecuencia, yo ya no me tengo que preocupar de eso, porque ya no me morí y mis hijas son mayores de edad y son capaces, no van a necesitar toda tutor, ya no requieren tutor. Pero lo primero que cambié en mi testamento fue el día que nació mi primera hija, porque no hay nada más importante para un padre que sus hijos. Entonces, si los padres faltan, vas a dejar a la designación de un juez o a un pleito quién se va a convertir en el padre de tus hijos cuando tú no estés. Pues qué maravilla poder así designarlo, ¿no? ¿Por qué lo voy a tener que dejar al nuevo listado que dice el Código Civil? Que si los abuelos o si los tíos o una persona de una lista del Consejo Tutelar, cuando si alguien sabe quién podría cuidar de mis hijos, tanto en lo patrimonial como en lo personal, soy yo, y tengo la enorme oportunidad de poderlo hacer en el propio testamento, no lo hago. Y esa es una parte que suele olvidarse. Generalmente el testamento se concentra en un tema patrimonial y es mucho más que un tema patrimonial, ¿no?
tiene que ver con lo más preciado, que es nuestros hijos, y con lo más preciado, que es nuestra familia y los bienes que le puedo dejar, a fin de cuentas. Sí, claro. ¿No? El otro día estamos hablando de eso. Mi hermana todavía es menor de edad, entonces estamos hablando que si algo le pasara a mis papás, que Dios no lo quiera, que pues, ¿qué haríamos ella y yo? Porque es muy fácil decir, ay, pues Pues tú te meterías en una bronca espantosa porque tú tendrías que ir y tratar de ver si a ti te designan tu tris, pero claro, si alguno de tus abuelos no está de acuerdo porque creen que eres muy joven o muy imberbe, puede ser que se presenten al juicio y el juicio va a estar bastante complicadito para designación de tu tris y mientras tu hermana va a estar entre que sabrá Dios qué hace. sí, Y claro. si necesita de una operación importante, a ver quién da el consentimiento, si necesita bajar al extranjero, a ver cómo le sacas un pasaporte, y si necesitas vender la casa que heredó de tus padres que murieron, a ver cómo le haces cuando ni siquiera tiene un tutor. Claro. Y eso se hubiera solucionado si tus papás designan a Diana Camila Martínez Álvarez como la tutriz. A mí me pasó igual porque yo soy menor de edad todavía. Entonces mis hermanos, uno ya tiene 29 y el otro 18, pero ahí entramos en un problemón porque yo soy la menor de edad de los tres. Entonces, pues, o sea, está peor todavía el caso. Pues urge que haga testamento sus padres. Hagan testamento, realmente. ¿Sí? Hay muchos elementos que hacen de este concepto tan peyorativo para las naciones llamado tercer mundo, siempre se vio en temas de infraestructura, en temas de producción, en temas de per cápita. Realmente somos un país del tercer mundo por muchas más razones que porque no tengamos buenas carreteras o no tengamos un per cápita importante. Y eso hace muchos factores. Y uno de esos es este acceso a lo legal. Y lo terrible es que, si bien es cierto que nuestro país sufre de no tener, de una persona que no tiene acceso a justicia, basta ver la cantidad de desaparecidos, secuestrados, etcétera, a la impunidad, otra parte no depende de eso. Entonces somos corresponsables, porque aquí no le podemos echar la culpa a nadie de ningún color, de ningún partido y de ninguna creencia político. Depende de nosotros. Esto sí está en nuestras manos. Lo otro, quién sabe. Pero esto sí está en nuestras manos. Es nada más manifestar nuestra voluntad. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Encantado, estoy para servirles. Se agradece su tiempo. Nos sirvió muchísimo esta información. Y cuando ya esté terminado de editar esta grabación, se le compartirá para que pueda verla.